Capítulo 479. De un cómic estadounidense a la industria del entretenimiento estadounidense, tomando el guión equivocado. Tío, ese tipo. Clark. Hay algo raro en él. De vuelta en la mansión, Lex, sentado junto a la chimenea, habló con Luke, quien estaba recostado en el sofá luciendo perezoso, sin la mirada de un anciano que tenía antes. Aunque solo se vieron una vez, no intercambiaron información de contacto. Pero quedó impresionado con Clark y tuvo una idea. Alguien cercano. Bueno, él tampoco podía decir eso. Para ser precisos, debería serlo. Curiosidad. ¿Cuál es su gran descubrimiento, detective Luthor? Luke estaba pensando en cómo explicarle su identidad a su primo menor. Después de que Lex interrumpiera sus pensamientos, preguntó con una sonrisa. Vagamente sintió que había visto la trama actual en alguna parte. El chico Clark, su primera novia Lana y Lex Luthor, que apareció temprano, de alguna manera crearon un sentimiento familiar. Estoy seguro de que el Porsche chocó contra Clark, pero no resultó herido. Y me salvó del agua. Lex se sacudió el pelo y lo dijo dubitativamente. Ese es un Porsche. Se estrelló contra el puente. En ese momento, todavía no era alguien poderoso, por lo que carecía del beneficio adicional de genio. Con un agudo sentido de observación, todavía era imposible captar la trayectoria de la trama. Se intercambió el calvo Lex, al instante notó que algo andaba mal. ¿No es eso algo bueno? Luke, naturalmente, sabía el motivo, pero no lo dejó claro. ¿Quieres matar a un transeúnte inocente mientras conduces e ir a la cárcel? Aunque no necesariamente. Con la ayuda de los abogados. Invitado por LexCorp, podrías salir, alegando locura. Luego ser absuelto y enviado a una bonita residencia de ancianos durante unos meses más o menos. Pero de todos modos, sería una mancha notoria en sus registros. ¿Sabes? Tu padre todavía quiere que seas el presidente de LexCorp. Luke se rió y bromeó. Recordó a Lex Luthor en cierta línea de tiempo y parecía haber sido presidente alguna vez. Se decía que el mantra de la otra parte era nadie conoce a Superman mejor que yo. Le encantaba tocar el acordeón y siempre hablaba sobre el destino de toda la humanidad. Espera, ¿qué parecía estar mal? De repente se encontró frente a un presidente pelirrojo. El presidente. Lex de repente se quedó en silencio. Al igual que Clark, se encontraba en una especie de período de rebelión. No estaba de acuerdo con lo de sus padres. Lecciones y confiaba en su capacidad. Anhelo de libertad y odia las limitaciones externas. En pocas palabras, era un Chunib Joe. Él siempre planea mi futuro pero nunca me pregunta qué pienso realmente. Lex resopló suavemente, seriamente insatisfecho con el estilo paternalista y autoritario de su padre. Por el contrario, el joven padrino que tenía delante era mucho más tolerante. Esta fue una de las razones por las que Lex respetaba sinceramente a la otra parte. Si quieres mostrar tu talento y demostrar tu valía, tienes que conseguir algunos logros. La boca de Luke sonrió. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro, medio brillante y medio oscuro. Cuando los demás te vean, ya no te llamarán hijo de Lionel Luthor. Pero Lex Luthor. Entonces podrás escapar con éxito de la sombra de tu padre y existir como un individuo independiente. Lex lo pensó y tuvo la idea de ser independiente. Vino a este pueblo no solo de vacaciones sino también por esas fábricas abandonadas. Hace 17 años, la lluvia de meteoritos destruyó la vida de muchas personas y el desarrollo industrial de la localidad. Esta fue una buena oportunidad para revivir y recrear la prosperidad que alguna vez tuvo. Tío, ¿qué crees que debo hacer? Lex humildemente buscó consejo. Sentado frente a él estaba el joven advenedizo más famoso de Metrópolis, un inversionista talentoso que impresionó a su propio padre. Para utilizar un término muy utilizado por los medios de comunicación, era el hombre que ve el futuro. La agricultura y la manufactura son los pilares económicos de Kansas. Hay muchas granjas y ranchos en la ciudad, pero faltan industrias relacionadas, como procesamiento de alimentos, procesamiento de carne y otras plantas manufactureras. Luke soltó casualmente. Comprar esas fábricas abandonadas, reabrirlas y gestionarlas.
Con el tiempo, la empresa podrá ofrecer suficientes puestos de trabajo en la ciudad, ganarse los elogios del gobierno municipal y ser honrada como uno de los 10 jóvenes más destacados, además de utilizar la industria actual para expandirse a áreas más profundas y más amplias. Lex se animó. Anteriormente trabajó principalmente en los mercados financieros y comerciales, y no tenía un conocimiento suficientemente profundo de este aspecto. ¿Qué tienes en mente, tío? Podemos trabajar juntos. La mente del joven cambió rápidamente. Su padre ciertamente no se permitiría hacer nada malo. Pero sería diferente si se uniera a su padrino y tomara prestado el nombre de la otra parte. No me gusta tocar el dinero y no me interesa, Lex. Luke hizo un gesto con la mano y sonrió levemente. Mis días más felices fueron cuando vivía en un sótano en Metrópolis y ganaba $91 al mes. Lex guardó silencio. Se había acostumbrado a las extrañas palabras que salían de la boca de su padrino. Por ejemplo, establezca una pequeña meta de ganar 100 millones este año. Ganar dinero es algo pasajero, el dinero me trae menos del 5% de felicidad. Estoy ciego, no puedo. Di si esas actrices de Hollywood son bonitas o no. Etcétera. Tío, entonces. ¿De verdad viniste aquí de vacaciones? Lex todavía no se rendiría. Nunca podría imaginar que un gran hombre como Luke, cuyo tiempo era precioso, vendría a esta ciudad atrasada y conservadora para pasar unas tranquilas vacaciones. Estoy aquí para inspeccionar y recolectar meteoritos. Luke se encogió de hombros y susurró. También debes saber que este pueblo solía ser llamado capital mundial de la crema de maíz, hasta la lluvia de meteoritos que sacudió a Kansas. Ahora ha pasado a llamarse capital mundial de los meteoros. Lo que es una forma de aumentar su fama y atraer turistas. Pero de todos modos, aquí hay muchos meteoritos residuales. Ya había seleccionado y reunido un equipo de arqueólogos y pronto exploraría varias partes de la ciudad para recolectar fragmentos de meteorito. Si lo piensas bien, Clark tuvo mucha mala suerte. Como kryptoniano, en realidad vivía en un pequeño pueblo lleno de kryptonita. Nunca supe que te interesaba la arqueología y los meteoritos, tío. Lex estaba un poco sorprendido. Sin embargo, al mundo exterior le pareció que Luke tenía algunos pasatiempos extraños. Por ejemplo, su colección de actrices de Hollywood, como si estuviera coleccionando sellos. Objetivos, como Jodie Foster, Sharon Stone, Demi Moore, etc. También estaban Nicole Kidman, Charlize Theron y otras que no eran famosas en ese momento. Lo más sorprendente es que también tenía el pasatiempo especial de invertir en películas y hacer apariciones especiales. Es normal que las aficiones se expandan. Lucas sonrió. Podría explicar por qué el guión de Marvel Studio de repente se convirtió en un guión de Playboy de Hollywood. En primer lugar, fue porque antes de que su primo menor viniera a la Tierra, era bastante aburrido y nada divertido. Como todo el mundo sabía, el universo DC se construyó y desarrolló en torno a Superman. Clark Kent fue el más importante, aunque siempre pierde contra el Gran Papá. Siempre tengo un plan. Hombre murciélago. Pero eso no obstaculizó el estatus de su primo menor. De lo contrario, era imposible que el Dr. Manhattan se interesara especialmente y se había llevado a cabo un experimento de observación sin precedentes. Un mundo sin Superman significaba que no habría superhéroes ni supervillanos. Por lo tanto, para pasar el tiempo, Luke solo podía desarrollar su interés personal a partir de su amor por el cine. Además, tenía muchos principios. Solo tendría una aventura de una noche con cada actriz. Incluso si algunos de ellos apreciaron sus habilidades, Luke definitivamente no se lo perdió. Por eso, en el círculo de Hollywood, se ganó el apodo de rompecorazones. Bueno, Lex. Hablemos de nuevo más tarde. Es la hora de cenar. Luke dejó de hablar, se levantó y lo dijo. Supuso que Clark continuaría haciéndole preguntas a su padre adoptivo, Jonathan, sobre su identidad debido al accidente automovilístico. En ese momento, debería ser una oportunidad para que brille el primo mayor kryptoniano. Mi prima tonta, es hora de ponerse manos a la obra. Luke pensó con una sonrisa. Capítulo 480. Guerrero de clase media, Kakaroto. El día siguiente. Mediodía. Clark estaba sentado solo en la valla de la granja Kent, observando desde la distancia. Su rostro estaba lleno de confusión y tristeza, revelando emociones complejas.
Hace apenas una hora, tuvo una acalorada discusión con su padre, Jonathan. La razón fue que Clark salvó al ex Luthor, que había caído al río. Como muestra de gratitud, la otra parte le envió un auto deportivo nuevo. Un auto deportivo atractivo, caro y llamativo fue el regalo perfecto para un joven estudiante de secundaria. Incluso Clark no pudo evitar sentirse emocionado. Superman, con su carácter perfecto, se encontraba en un estado adolescente infantil y confuso, al igual que la gente común y corriente. Anhelando el reconocimiento de los demás, queriendo ser el hombre del momento en la escuela, conquistando a la persona que le gusta que admiraba en secreto. Un coche deportivo podría cambiar muchas cosas. Pero Jonathan no lo creía así. El hijo era valiente y tenía buen carácter, lo cual era digno de reconocimiento. Pero no debería pedir una recompensa por una buena acción, incluso si la otra parte se ofrece a dársela. Jonathan fue una figura ejemplar con un nivel moral muy alto. Pero por esta razón, como hijo suyo, Clark a veces se sentía muy deprimido. No salté para salvar a Lex. Su auto me atropelló a 60 millas por hora. Las emociones reprimidas de Clark que ya no podían reprimir finalmente estallaron. Y ahora estoy parado frente a ti. Siempre dijiste que debería ser normal, ¿es esto normal? No puedo participar en ninguna actividad deportiva. No tengo amigos en la escuela. Tengo que aprender a esconderme. Si puedo ser una persona normal, estoy dispuesto a dar cualquier cosa. Jonathan observó a su hijo correr hacia el piso superior del granero, que era el territorio privado de Clark. Una vez la llamó la fortaleza de la soledad. Desesperado, Jonathan se dio cuenta de que había llegado el momento de decirle a Clark la verdad. Entonces encontró a su hijo y le contó todo sobre la lluvia de meteoritos de hace 17 años y la nave espacial que se estrelló en la granja de Kent. Esto casi hizo que el cerebro de Clark se apagara. Cualquiera que de repente supiera que no nació de sus padres y que era un extraterrestre estaría en un estado de devastación, al igual que él. Aunque Clark había querido saber la verdad de sus padres en numerosas ocasiones, sobre su propio superpoder, esas cualidades especiales que difieren de las de la gente común, pero cuando llegó la verdad, no estaba tan feliz. Al mirar la nave espacial llena de tecnología futurista en el granero, Clark no supo qué expresión poner. Cuando se respondiera la vieja pregunta, seguirían otras nuevas. ¿Quién diablos soy yo? ¿Dónde están mis padres biológicos? ¿De dónde vengo? Demasiadas preguntas, convirtiendo la de Clark en un ovillo de lana que no se podía clasificar. La gente tiene miedo de las cosas que no entienden, así que no podía dejar que les mostraras tu habilidad. Jonathan le habló significativamente a Clark y le dijo, tú eres la respuesta, hijo. La respuesta a la pregunta. ¿Está el hombre solo en el universo? No quiero ser la respuesta. La expresión de Clark era algo dolorosa, con lágrimas en los ojos. Estaba acostumbrado a todo lo relacionado con la Tierra, todo lo relacionado con Kansas, todo lo relacionado con la pequeña ciudad. Pero ahora, alguien le dijo que no era su lugar. Clark, que todavía era psicológicamente frágil y aún no había crecido, no podía aceptarlo. Saltó directamente por la ventana y rápidamente desapareció de la vista de Jonathan. Clark, un niño aislado, estaba sentado en la barandilla, inclinando la cabeza en un ángulo de 45 grados, mirando el cielo que se oscurecía. Al caer la noche, aparecieron algunas estrellas. De repente, una tela de color rojo oscuro bloqueó su vista. Inconscientemente moviendo sus ojos, vio, capa, botas, uniformes. Luke. Los pies de la otra parte flotaban sobre el suelo, suspendidos en el aire. La capa roja oscura detrás de él revoloteaba como una ola. En comparación con la gentileza y la bondad cuando se encontraban durante el día, Luke ahora estaba lleno de una sensación de opresión y de autoridad. ¿Tú? ¿Puede volar? Clark, que todavía pensaba como un ser humano normal, pareció sorprendido como si hubiera visto un extraterrestre. ¿Cuál es la sorpresa? Luke se detuvo en el aire, observando a su primo kryptoniano por un rato. Vivía justo al lado de la granja Kent. Para la superaudiencia de Superman, la pelea anterior entre padre e hijo fue algo que parecía haber sucedido más allá de una barrera de cartón. Podía oírlos muy claramente. Clark, tienes una gran fuerza. Tienes un cuerpo de acero. Deja ir tus sentidos.
Incluso puedes escuchar todos los sonidos de todo el pueblo. Tienes visión de rayos X, pudiendo ver a través de carne y hueso. Luke aterrizó lentamente, miró directamente a Clark con cara de desconcierto y dijo en voz baja: en comparación con lo anterior, verme volar es realmente sorprendente. Clark se quedó sin palabras y no supo qué responder. Aunque sintió vagamente que algo andaba mal, lo que dijo Luke tenía sentido. Esperar. ¿Cómo lo sabes? Esas cosas. Los pensamientos de Clark, que eran un poco lentos, cambiaron varias veces antes de reaccionar de repente. El secreto que él y sus padres habían estado ocultando durante tanto tiempo había quedado al descubierto. ¿Por qué tengo todas las habilidades que mencioné antes? Luke sonrió con el aura de un anciano amable y dijo débilmente: primo estúpido, ¿aún no te has dado cuenta del problema? Venimos del mismo lugar, pertenecemos a la misma raza y tenemos capacidades similares. Deberías considerarme como tu prima tercera. Las palabras de Luke cayeron como una bomba, lo que hizo que Clark se mareara y le zumbaran los oídos. Había aprendido demasiadas verdades increíbles hoy y fue tomado por sorpresa cuando escuchó noticias aún más impactantes. Al igual que una vieja computadora Pentium antigua que intenta impulsar Cyberpunk 2077. ¿Qué pasaría? Naturalmente, era evidente. De repente, Luke vio una voluta de humo flotando sobre la cabeza de su primo menor. Parece que el cerebro, que ya era inadecuado, se quemó. Primo. Después de unos minutos, Clark, quien se calmó, parecía extraño. Actualmente se encontraba en un estado de semiduda y su mente le decía que todo era mentira. Pero el pensamiento racional seguía recordándole que probablemente todo eso era cierto. Por supuesto. Soy tu prima tercera perdida hace mucho tiempo, a quien finalmente conociste después de estar separados durante años. Luke, con cara seria, empezó a decir tonterías. Clark, vine a este planeta antes que tú. Deberías haber oído hablar del misterioso meteorito que una vez se estrelló en Kent Farm y creó un cráter. Allí aterrizó mi barco. Clark instantáneamente se convenció un poco más, ya que antes que él se había estrellado un meteorito en Kent Farm. Pero no quedó ningún residuo en la escena, lo que la convirtió en una historia misteriosa en el pequeño pueblo. También se difundieron rumores de que algún tipo de extraterrestre ladrón de cuerpos acechaba en la ciudad, listo para matar a todos. Causó un breve pánico en la ciudad. Entonces, ¿cómo se llama nuestro planeta? ¿Dónde están mis padres biológicos? ¿Cuál es mi nombre? Clark tenía muchas preguntas en su corazón. Miró a Luke con ojos expectantes, ansioso por obtener respuestas de la otra parte. No te preocupes, Clark, vayamos uno a la vez. Luke agitó la mano, indicándole a su primo menor que se relajara y no se impacientara demasiado. Las comisuras de su boca se curvaron como si pensara en algún tipo de escena interesante y dijo en voz baja: en realidad eres un Saiyajin del planeta Vegeta, llamado Kakaroto, enviado a la Tierra como un guerrero de clase media, en una misión. ¿Kakaroto? ¿Guerrero de clase media? Clark frunció levemente el ceño y lo repitió. ¿Por qué se siente un poco raro? Sí, una de las características de los Saiyajin es que cuando aumenta la ira, su cabello cambia de color. Luke asintió vigorosamente con la cabeza y afirmó: cuando llegue el momento, despertarás las poderosas fuerzas de tu cuerpo. Clark, si quieres ser un Saiyajin calificado, debes teñirte el cabello de verde, que es la tendencia de moda para nosotros los Saiyajin. Entonces, prima, ¿por qué tienes el pelo así? Clark se tocó el pequeño cabello rizado de la frente con cierta vacilación. Teñirse el pelo en una ciudad conservadora no fue una buena elección. ¿Y si lo etiquetaran como punk? Personalmente no me gusta mucho el color, pero te sienta bien. Dijo Luke con una sonrisa, con los ojos llenos de sinceridad. Capítulo 481. Clark, las mujeres solo afectarán tu velocidad de golpe. Justo cuando Clark estaba debatiendo si arriesgarse a ser considerado un punk, se tiñó el pelo de verde y completó la tradición Saiyajin. Luke contuvo las malas intenciones en su corazón y se llevó a su primo al cielo con él. Así que esto es lo que se siente al volar. El estado de ánimo originalmente deprimido de Clark pareció relajarse mientras volaba más y más alto. Puedes hacerlo también. Solo necesitas aprender.
El campo de biofuerza resistió la atracción gravitacional de la Tierra y condujo a los dos hombres a través de las nubes oscuras y por encima de la atmósfera. El duro ambiente con baja temperatura y falta de oxígeno no los afectó de ninguna manera. Mirando hacia abajo desde allí, y mucho menos desde la pequeña ciudad, incluso Kansas se había convertido en una mancha negra que era difícil de ver, como un modelo en miniatura. El mundo es grande, Clark. Luke finalmente volvió al estado serio de primo mayor, cambió a un tono serio, hizo un gesto y dijo: solo podrás ver una pequeña parte si te quedas en esa ciudad. Solo podrás ver el mundo en general cuando dejes Kent Farm y Kansas. Clark estaba un poco confundido. Todavía era un estudiante de secundaria que todavía se permitía mirar a las porristas y comparar popularidad. Era normal que tuviera dificultades para comprender las verdades profundas. Sé que Jonathan probablemente te dijo que te escondieras de la raza humana. De lo contrario, provocaría pánico y disturbios inesperados. La capa roja oscura rodó. Luke levantó levemente la cabeza. Su visión parecía penetrar el vacío profundo e ilimitado. Pero a veces es necesario conectarse con el mundo e intentar encajar. Clark, que se deja engañar fácilmente, escuchó estas palabras y un toque de reverencia apareció en sus ojos. La imagen de su primo hermano instantáneamente se hizo más noble. Entiendo. El joven Superman asintió como si tuviera una epifanía. Me uniré al equipo de fútbol tan pronto como regrese a la escuela. Lucas. No le quemé el cerebro a mi primo menor, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver con el equipo de fútbol? La boca de Luke se torció en las comisuras. Quería decir que Clark debería salir de la granja de Kent, del pequeño pueblo, de Kansas. Como Batman para viajar por el mundo y adquirir conocimientos. Por supuesto, el objetivo principal de decir esto era poder llevarse a Superman con él a todas partes y promover la formación de la Liga de la Justicia lo antes posible. Amo a Lana, ella es animadora y su novio es titular en el equipo de fútbol. Para profundizar mi conexión con el mundo y encajar, me uniré al equipo de fútbol. Clark pensó que entendía completamente lo que decía su primo mayor y, con una expresión de orgullo en su rostro, se cruzó de brazos y dijo. Luke respiró hondo y forzó una sonrisa. Ahora se preguntaba seriamente si el cerebro de su primo pequeño había resultado dañado cuando la nave kryptoniana había caído. De lo contrario, ¿cómo podría la otra parte pensar en cazar furtivamente y robar las novias de otras personas? Clark, puede que no lo entiendas ahora, pero lo entenderás más tarde. Las mujeres solo afectarán tu velocidad de golpe. Luke quería ser un gurú emocional y decirle a Clark que el primer amor siempre era amargo y nunca funcionaría. La única novia y esposa que Clark tuvo en su vida fue la de Metrópolis. Periodista Lois Lane. Pero los spoilers no serían algo bueno, así que Luke se contuvo. Pero Luke, no puedo pelear. El rostro de Clark parecía inocente. Desde pequeño, su padre siempre le enseñó a nunca pelear con los demás. Porque si no pudiera controlar su fuerza y matara a su oponente, sería terrible. Por lo tanto, hasta ahora, Clark nunca había peleado con nadie y siempre mantuvo un carácter cortés y tranquilo. Luke pensó. Mereces perder contra Batman de esta manera. Saiyan es una nación luchadora, Clark. ¿Cómo puedes convertirte en un Saiyajin calificado si ni siquiera puedes luchar? Ningún signo de virilidad. Estableció una identidad Saiyajin para Clark, pero no fue solo para satisfacer su desagradable sentido del humor. Cuanto mayor fuera la diferencia entre todo lo que había en esta línea de tiempo, más intensa sería la colisión que eventualmente ocurriría con el espacio-tiempo observado por el Dr. Manhattan. Especialmente como núcleo de la construcción del multiverso, Superman era la persona clave. Pero mi papá. Clark estaba un poco confundido. Estaba profundamente influenciado por su padre adoptivo, Jonathan. Clark, ¿por qué las chicas de la escuela consideran al mariscal de campo del equipo de fútbol como el chico perfecto para tener una cita? Luke, que era muy versado en la negociación, tenía un ligero brillo en los ojos y decidió persuadir a su primo menor de otras maneras. ¿Porque son altos? ¿Fuerte? Tal vez. ¿Popularidad? No todos esos. El deporte es una especie de confrontación, una especie de competición, que puede mostrar en gran medida la masculinidad de uno y aumentar su atractivo. Clark lo pensó detenidamente. Parecía tener sentido.
En la escuela, nerd. Era más bien una especie de apodo despectivo. A la gente no le gustaba caminar con gente así, porque no era lo suficientemente genial. Para los jóvenes, Cole. Fue todo. Lucas, ¿qué debo hacer? Clark entonces recordó que el hombre que estaba frente a él, Luke, era un hombre que se había hecho un nombre en los círculos de Hollywood como el rompecorazones. El simple hecho de unirme al equipo de fútbol no solucionará el problema. El novio de Lana ya es titular y tú eres un novato. En el mejor de los casos, serás un calentador de banco. Luke comenzó a guiar a su joven primo en una dirección torcida, diciendo seriamente: creo que deberías empezar por entrenar tu cuerpo, desarrollar un físico fuerte y mejorar tu dominio de la fuerza, para que puedas integrarte perfectamente en la vida escolar. En cuanto a cómo atraer la atención de la persona que te gusta, ser demasiado agresivo es inútil. Tienes que esperar tu oportunidad, Clark. Descubrió que su primo menor ni siquiera había formado el campo de biofuerza más básico y no sabía cómo entrenar sus habilidades en absoluto. Esto no es aceptable. Como usó el nombre Kakaroto, tuvo que mostrar todo su poder como guerrero Saiyajin de clase media. A partir de mañana, ven a mi casa todos los días para un entrenamiento especial. Luke estaba listo para entrenar a su primo y desarrollar su potencial. En el universo principal espacio-tiempo. En Marte. El Dr. Manhattan, que seguía igual, como una estatua, abrió los ojos. Justo ahora, sintió una fluctuación en el infinito espacio-tiempo del multiverso. Como una piedra arrojada a un lago en calma, provocó ondas. ¿Qué pasó? La conciencia del Dr. Manhattan comenzó a viajar entre el pasado y el futuro. Pero no consiguió nada ni encontró nada inusual. La Tierra, 52 estaba en calma y el nuevo universo había entrado constantemente en una etapa de desarrollo. Aunque se borraron y reescribieron muchos rastros de la historia, nadie, salvo muy pocas personas, encontró algo malo. Conmociones ocasionales en el espacio-tiempo. En los ojos del Dr. Manhattan surgió un toque de duda humana, pero desapareció rápidamente. Volvió a cerrar los ojos y entró en estado de observación. Como de costumbre, solo esperó el resultado. Cueva de los murciélagos. El caballero oscuro no se conmovió ante la repentina aparición de Flash frente a él, sin la más mínima sorpresa. Bruce Wayne estaba acostumbrado a que Barry entrara sin saludar. Las acciones de Flash siempre son más rápidas que su cerebro. Te traje un regalo, Bruce. Barry sacó una carta y se la entregó a la otra parte. Capítulo 482. Alguien olvidado, una foto antigua. Aunque alguien pasó bastante tiempo en Kansas, pasó menos de medio día antes de que Flash regresara al universo principal. Terminó el trabajo del CCPD y, por cierto, buscó información sobre todos los miembros de la Liga de la Justicia y no encontró nada malo. Superman todavía aparecía en Metrópolis, un rayo de esperanza. Batman prevalecía en las calles de Gotham como una rareza de leyenda urbana. Wonder Woman salió de Paradise Island y se convirtió en embajadora diplomática, después de haber terminado una charla en la Casa Blanca el día anterior. Todo parecía normal y todos tenían un futuro brillante. Barry finalmente se convenció de que había regresado, reescribiendo los errores de Flashpoint y resolviendo los errores que cometió. Pero, ¿dónde está Luke? Flash se esforzó por recordarlo. Recordó claramente que el primo kryptoniano lo siguió, pero luego desapareció. ¿Pasó algo durante este periodo? Uf, me duele la cabeza otra vez. Respiró hondo y su cabeza estaba ligeramente sonrojada por el dolor. Este fue un efecto secundario de la fusión de la memoria. Lo que vio y escuchó tanto en el tiempo como en el espacio colisionaron entre sí. Lo antiguo será sobrescrito por lo nuevo, como el archivo de un juego. Esta situación le sucedió a Barry en el mundo Flashpoint. Cuanto más permanecía allí, más rápido se olvidaba de todo lo relacionado con el espacio-tiempo del universo principal. Terminemos la tarea que me asignó el Dr. Wayne. Las dudas de Barry solo duraron un breve momento, y recordó que todavía era un mensajero. Y que tenía que entregar algo. Una sombra roja brilló y desapareció del apartamento. Un momento después, apareció en la cueva de los murciélagos. Antes de que el recuerdo desapareciera por completo, Flash necesitaba explicarle toda la historia a Batman.
Comparada con la ruinosa base del Dr. Wayne, la guarida de Bruce era mucho más imponente. Cientos de pantallas de alta definición se unieron en una serie de monitores, lo que permitió a Batman contemplar cada calle y cada rincón de Gotham. Enormes dinosaurios mecánicos llamativos, una variedad de accesorios de alta tecnología, como un batimóvil tanque y los uniformes de Batman y Robin. Al ver estas cosas familiares, Barry sintió una sensación de seguridad en su interior. Todo fue real, no un sueño. ¿Un regalo? Batman, al igual que su padre, hablaba con voz ronca, como alguien en las últimas etapas de un cáncer de pulmón. No tengo la costumbre de celebrar fiestas, además la Navidad pasó hace mucho tiempo. Bruce no sabía por qué Barry lo visitó de repente y le preparó un regalo especialmente. Esa fue solo una pequeña fiesta privada en la Liga de la Justicia. ¿O fue algún tipo de broma aburrida? Flash y Green Lantern solían hacer bromas. O juegos para animar el ambiente del equipo. Por ejemplo, sobre elegir la apuesta de Catwoman o Tara. Batman lo sabía y anotó en silencio los nombres de las personas que participaron. Se alegraba de que Superman no fuera uno de ellos. Clark se mantuvo relativamente estable. Un hombre que podía levantar un avión con sus propias manos, salvar a un gato de un árbol sin escalera y pasar un tiempo con Lois Lane. Era mejor para él dedicar su tiempo a lidiar con disputas internacionales. En cuanto a la mayor parte del trabajo de la Watchtower, todo está a cargo únicamente de Batman. Él era responsable de dar órdenes, y Superman y otros miembros eran responsables de ejecutarlas. Una clara división del trabajo y la cooperación. Confía en mí. Este regalo es importante para ti. Flash no tenía idea. Estaba anotado en el corazón de Batman y continuó. Pero antes de eso, tengo una historia que contarles, una historia que realmente sucedió. 40 minutos más tarde, Barry tomó casualmente el té que le había traído Alfred, el mayordomo. Tomó un par de grandes sorbos para humedecer su garganta seca. Le contó todo, pero no vio ninguna fluctuación emocional en Batman. Se sintió decepcionado. La otra parte todavía tenía esa mirada indiferente, tranquila y facialmente paralizada. ¿No puedes al menos sorprenderte? O tal vez. Se movió un poco hacia adentro. Él es demasiado serio. Barry pensó eso en silencio. El mundo entero cambió porque intentaste evitar que mataran a tu madre. Bruce puso sus manos sobre la mesa y apoyó su barbilla, aparentemente pensando en algo. Sí. Y antes de que pudiera corregir mi error, el mundo estaba casi al borde de la destrucción. Añadió Flash. Entonces, ¿ya está todo encarrilado? Las cejas de Batman se fruncieron. No le gustaba la sensación de perder el control. ¿Realmente ocurrió una crisis? Pero no noté el menor rastro. Esto no es una buena señal. Tu vigilancia había bajado, Bruce Wayne. Batman se reprendió a sí mismo. Era estricto con los demás y, al mismo tiempo, no era relajado consigo mismo. Con ese sentimiento de inseguridad en su interior, Batman decidió que era hora de actualizar los distintos planes. Debiera ser. Barry no se dio cuenta de que sus palabras tuvieron una gran influencia en Batman. Si Flash descubriera que el cerebro de la Liga de la Justicia. Si hubiera comenzado a actualizar su propio plan de respaldo para cualquier tipo de crisis, definitivamente se sentiría asustado. Después de todo, había una sangrienta lección del pasado. Cuando la Legión Ozdom atacó a la Liga de la Justicia, casi destruyeron a todo el equipo. Sin embargo, los medios utilizados por los villanos fueron los planes de contingencia de Batman. En ese momento, la Liga de la Justicia resultó gravemente herida. No te culpes demasiado, Barry. El cerebro de Batman siempre giraba más rápido que el de la gente común. Después de una simple reflexión, comenzó a consolar a Flash en un raro momento. Si tuviera tus habilidades, definitivamente intentaría lo mismo. Los dos tiros disparados en el callejón seguían siendo la pesadilla escondida en el corazón de Bruce. Si pudiera cambiar la tragedia sin provocar otros efectos negativos, daría cualquier cosa por ello. Desafortunadamente, no se pudo cambiar. Gracias. Aunque regresé exitosamente, había una persona que viajaba conmigo, pero desapareció. Barry finalmente recordó a su primo kryptoniano perdido y le dijo a Batman. Su nombre es Luke y es primo de Superman. ¿Cuántos supervivientes tiene Krypton?
Antes de eso, pensaba que Clark y Kara eran los únicos. Los ojos de Batman de repente se volvieron agudos. Inconscientemente frunció los labios, mostrando una respuesta emocional extremadamente sutil. ¿Otro kryptoniano? En eso se centró Batman. No le importaba cuántos familiares y amigos tuviera Clark. Si esos kryptonianos vinieran a la Tierra y se volvieran tan poderosos como Superman, tendría consecuencias graves e impredecibles. No todos los kryptonianos, como Clark o Kara, elegirían integrarse en el mundo humano y aceptarían la asimilación a la sociedad. Como el ex general Zod. Tal vez debería acudir al ex Luthor y encontrar una manera de poner en sus manos la fórmula de la kriptonita sintética. Aunque la amistad entre Batman y Superman era inquebrantable, sin embargo, esto no entraba en conflicto con su creciente reserva de kriptonita y su cautela con la otra parte. La amistad era amistad y la responsabilidad era responsabilidad. Batman, tan frío y racional como una máquina, siempre lo había tenido muy claro. El primo mayor de Superman. También escribió esto en su corazón. ¿Estás seguro que el kryptoniano no se fue con anticipación o fue arrojado a otro lugar? Batman preguntó en voz baja. No estoy seguro. Por eso te pido ayuda. Si Batman está buscando a alguien, no importa dónde se esconda, siempre podrá encontrarlo. Flash dijo una rara palabra de elogio. Luego dibujas un retrato más tarde y yo usaré el sistema de la Watchtower para realizar una búsqueda mundial para ver si puedo encontrarlo. Con la indiferencia de Batman, los elogios sin sentido no le darían la más mínima fluctuación emocional. Bueno, una vez superada la historia de Flashpoint, es hora de sacar a relucir tu regalo. Barry silenciosamente dejó la carta sobre la mesa. Luego, una corriente de aire rozó suavemente la máscara de Batman y la figura roja que estaba frente a él había desaparecido. Nadie más debería estar aquí en este momento tan importante. Batman frunció levemente el ceño como si estuviera pensando en algo. Esperó unos segundos antes de alcanzar lentamente el regalo. Abrió el sobre, luego el papel doblado. Querido hijo, solo hay una cosa que sé sobre la vida. Sé que algunas cosas suceden por casualidad y otras suceden porque las hacemos suceder. Barry Allen era un hombre atormentado por su pasado. Pero desde que se convirtió en Flash, dejó atrás a los fantasmas. Encontró el amor, una familia y amigos. Barry pensó que lo de ayer había quedado atrás, pero alguien no le dejó escapar. Cuando Barry vino a pedirme ayuda, lo rechacé. No soy el héroe de esta historia. Soy un hombre que ha sido corrompido por su propio dolor insoportable. Soy un hombre que tiene demasiada sangre en sus manos para ser llamado bueno. Soy un hombre que no tenía nada por qué vivir. Cuando Batman vio la línea al final. Amor siempre. Tu padre, Thomas Wayne. Su expresión de iceberg, que nunca había cambiado, finalmente se aflojó. Algunas personas dicen que era difícil imaginar a Batman sonriendo. Pero comparado con eso, era aún más difícil imaginar que Batman pudiera llorar. La figura alta y oscura se quitó la capucha y miró fijamente la letra que abarcaba el tiempo y el espacio durante mucho tiempo. Reino Unido. Londres. En un museo. Diana estaba limpiando la escultura de los mármoles de Elgin del antiguo Partenón griego con un cepillo profesional. Tenía muchas identidades importantes. Ella no solo era la Mujer Maravilla de la Liga de la Justicia, sino también una embajadora diplomática enviada por Paradise Island. También era una conocida coleccionista y conocedora de reliquias históricas en la industria. Señora Prince, ¿tuvo algo que hacer el fin de semana pasado? El joven profesor que trabajaba junto a ella tomó la iniciativa de buscar un tema de conversación. Las mujeres hermosas, en su tipo de trabajo, eran criaturas raras. Las mujeres perfectas como Diana, que era rica, hermosa e inteligente, eran aún más raras. A pesar de escuchar que el otro lado tenía un flujo interminable de pretendientes, suficiente para formar una larga cola, el profesor, que se creía joven y prometedor, todavía quería unirse y competir con ellos. Según la información que escuchó, esta bella mujer se llamaba Diana Prince, era de Grecia. Nació en una familia rica y dominaba muchos idiomas. Era especialmente buena apreciando las antigüedades. El joven profesor ya había tomado una decisión, empezando por sus intereses y pasatiempos y causando una buena impresión con su profundo conocimiento y su interesante discurso.
Esta fue una larga batalla. Fue paciente. Nada particularmente interesante. Diana se dedicó a su trabajo y respondió con indiferencia. ¿Actividades de la semana pasada? Fue a la Watchtower a informar y luego asistió a importantes reuniones celebradas por la Casa Blanca, las Naciones Unidas y otras instituciones nacionales como la Princesa Amazona. Parecía que no tenía otros arreglos. Aunque Wonder Woman llevaba algún tiempo en el mundo de los hombres, todavía sentía que no estaba completamente integrada. No fue fácil adaptarse en muchos ámbitos, especialmente en términos de vida. Recordó que, justo después de salir de Paradise Island, Diana no tenía idea de por qué, cuando giraba esa cosa llamada grifo, la tubería automáticamente derramaba agua limpia. ¿Cómo podrían esos vagones de acero viajar de manera constante y rápida? ¿Y qué tipo de magia usó el helado para hacerlo tan delicioso? Había demasiadas cosas que aprender y nadie a quien preguntar. Fue un momento difícil. Después de que terminó Flashpoint, comenzó el nuevo 52 del nuevo multiverso. El origen de Wonder Woman había cambiado. Fue confirmada como hija ilegítima de Zeus. Ella no participó en la Primera Guerra Mundial, pero un marinero náufrago le dijo que Ares, el dios de la guerra, estaba arrasando el mundo. Así, entró al mundo humano como una princesa amazona, la embajadora diplomática de Paradise Island. Luego se unió a la Liga de la Justicia. Diana tenía algunas opiniones diferentes sobre sus miembros. Superman era gentil pero no un soldado calificado. Batman era taciturno pero siempre tenía un plan y, al mismo tiempo, era terco, como un antiguo estratega griego. Flash y Linterna Verde a veces iban demasiado lejos, llenos de inmadurez. Y Aquaman. Diana trató de pensar en ello pero solo tuvo una vaga impresión de que puedo hablar con los peces. El pobre Cyborg y Martian Manhunter no tenían sentido de existencia. La próxima semana habrá una exposición de reliquias culturales. Escuché que se exhibirán la máscara de Agamenón y la estatua de Zeus de Artemisión. El joven profesor expuso una gran cantidad de trabajo preliminar y luego dijo: si eres libre, podemos ir juntos. Diana sacudió la cabeza suavemente y se negó sin decirle una palabra. La mitología griega era solo un montón de cosas rotas de sus parientes, nada nuevo. Después de tomarse un tiempo para terminar su trabajo, Diana se despidió cortésmente y abandonó el museo a pesar de la mirada desconsolada del joven profesor. En su tiempo libre, cuando no era la Mujer Maravilla, de vez en cuando iba de compras y luego veía una película. Por supuesto, los dulces eran imprescindibles. Este tipo de días libres no eran mucho porque la Liga de la Justicia siempre tendría una variedad de cosas que necesitaban su atención. No sé por qué, pero siempre hay una sensación de inquietud. Diana regresó a su apartamento. Recientemente tuvo pesadillas, pero no podía recordar lo que había sucedido en sus sueños. Era como si recuerdos del pasado se reprodujeran y llamaran a su puerta, despertándola constantemente en medio de la noche. Se han producido algunos cambios desconocidos. Los ojos de Diana miraron a través de la ventana en dirección al Olimpo. ¿Les pasó algo a los dioses o Ares regresó? Sus ojos se movieron hacia la cama, donde había un casco dorado impregnado de poder divino. Ares había sido derrotado y ahora Diana era la diosa de la guerra. Wonder Woman, que tenía dificultades para aclarar su mente, se sacudió el cabello azabache y dejó de pensar en el problema que no podía resolver. Lo sabría todo cuando hiciera un viaje al Olimpo. Diana corrió las cortinas, se quitó el abrigo y entró al baño. El agua tibia fluyó por su frente hasta llegar a la piel blanca como la nieve. Estaba envuelta en vapor, delineando una figura borrosa y maravillosa. Después de secarse el cabello y ponerse la bata de baño, Diana se sentó frente a la computadora. A veces tenía que admitir que la tecnología en el mundo humano era mucho más útil que la magia. Mientras navegaba por la web y escuchaba canciones antiguas, parecía haberse adaptado a esta parte de la vida moderna. ¿Tú, quién eres? Momentos después, los ojos de Diana estaban habitualmente fijos en una vieja fotografía sobre la mesa. La imagen estaba ligeramente amarillenta y ligeramente borrosa. Obviamente fue lavado por el tiempo. En su interior, había un hombre y una mujer, íntimamente acurrucados como si fueran amantes, y el fondo era el resplandor del atardecer cayendo en el horizonte del mar. Una hermosa escena.
Pero cuando Diana se miró en la foto, sonriendo felizmente, sintió que era un poco extraño. No podía recordar el incidente. ¿Qué tipo de magia de memoria podría hacerme perder este recuerdo? Diana frunció ligeramente el ceño. Esta foto fue encontrada en la playa antes de que ella abandonara Paradise Island. No se lo contó a nadie ni le preguntó a nadie. Por alguna razón, Wonder Woman solo quería mantenerlo en paz y no quería compartirlo con nadie. Te encontraré. Diana acarició suavemente la vieja foto con una sutil emoción en su tono. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.